Año 1895. En París, los hermanos Lumière proyectan la considerada primera película cinematográfica de la historia, La salida de los obreros de la fábrica de Lyon. En México, el gobierno de Porfirio Díaz realiza el primer censo general de población, el primer ejercicio para medir y entender estadísticamente a los mexicanos. Pero además de estos hechos tan trascendentales, ese mismo año en Pachuca se llevó a cabo entre boxeadores estadounidenses la primera pelea de box pública en México, un deporte en ese entonces prohibido por retrógrada e incivilizado, promovido por un púgil afroamericano que nuestro país amó y odió. Vamos a conocer la historia. Esto es Noticias Viejas, el podcast de las noticias perdidas, arrumbadas, polvorientas, olvidadas. El podcast de noticias que algún día fueron inquietantes, pero de las que ya nadie se acuerda. Noticias Viejas, un podcast de Aníbal Santiago e Ismael Méndez. Episodio 6. Billy Clark, el boxeador que desafió a Don Porfirio. Demasiado morena, iletrada y miserable. El presidente Porfirio Díaz y su administración renegaban de la civilización a la que gobernaban. La solución, que extranjeros de piel clara poblaran México e invirtieran aquí sus fortunas. ¿Cómo seducirlos? Beneficios fiscales, tierras gratis, créditos comodísimos, mansiones fabulosas, atajos burocráticos. Que se sintieran emperadores. Para blanquear al país se requerían blancos. Por eso fueron bienvenidos alemanes, franceses, ingleses, suizos, españoles. En cambio, aunque eran blancos, los gringos no. ¿Por qué? Por el recuerdo de la guerra de 1847 y el temor de que se reavivara el expansionismo de Estados Unidos. Los europeos respondieron al llamado del presidente y vinieron a México. Pero no todo era trabajo, debían entretenerse. Además de inversiones, trajeron sus sports, como se les decía porque la palabra deporte aún no existía. Ciclismo, equitación, esgrima, tiro, regatas, jai alai. Como decíamos, había que repeler a los gringos y para eso estaba la Secretaría de Fomento, responsable de la política de migración. No lo consiguió. Aventureros, osados, poblaron México y claro, también impusieron sus deportes. 2. 1. El béisbol. Al que Porfirio y su esposa Carmen conocieron en Chapultepec el 4 de julio de 1892, festejo patrio del país vecino, en un duelo del Mexican Athletic Club ante el Anáhuac Béisbol. Es un complicadísimo juego y peligroso. Un pelotazo en la cara bien dado se la dejaría a uno bien desfigurada, indicó el Nacional en su crónica de aquel día. Aunque pelotazos como rocas deformaran rostros, el béisbol no era el deporte que indignaba. Los estadounidenses, amenaza de nuestra soberanía, para colmo tenían una fascinación por un deporte salvaje, primitivo, el boxeo, usualmente prohibido en ese país. En caravanas de ayudantes, amigos y aficionados, los pugilistas huían para instalar el ring donde se pudiera y ofrecer carteles con apuestas. En México, el boxeo empezó a ser nuestro más sutilmente. En 1889, en la plaza del Seminario junto a Catedral, el Circo Horrín incluyó en una función una pelea. El columnista de la alta sociedad, Enrique Chávarri Juvenal, describió así el show. Mientras llegaba la domadora de serpientes, ¿cuál de los ejercicios de los saltimbanquis embelesó más al respetable? El de puñetazos de dos boxeadores que salen a darse cada moquete que canta el credo, y mientras más se zurran los atletas, mientras más huecos suenan los pescozones, más los aplauden. Dios me perdone, desearía se quitasen los guantes para pegarse de veras y romperse cuanta crisma tienen. Ya para ese momento,
aunque a 1443 kilómetros de aquí, se gestaba la primera figura del boxeo mexicano, protagonista de este podcast. No era un blanco deportista europeo, era un joven americano y negro, Billy A. Clark, nacido en Filadelfia, que en busca de mejor vida salió de su país con cerca de 20 años. De su ciudad, cuna de la independencia y clave para abolir la esclavitud, viajó hasta Guatemala. Aunque hoy cueste creerlo, esa pequeña nación equivalía a un futuro próspero, por lo menos para los afroamericanos que ahí tenían empleo en la explotación de la caoba, los cafetales y la minería. El racismo era menos criminal que en su patria y, además, se empleaban a muchísimos recientes esclavos en la creación del ambicioso ferrocarril interoceánico. Quizá esas razones llevaron al joven Billy Clark a instalarse en 1893 en Ciudad de Guatemala. Pero Billy desistió pronto de esa oferta de trabajo sacrificado y mal pago e instaló un gimnasio para enseñar lo que llamó arte del pugilismo. Y más, catapultó su negocio con exhibiciones de boxeo que dieron fama a su figura magnética que un día quiso conocer el mismísimo presidente José María Reina. El político, despilfarrador nato, quería que Guatemala fuera el París de América Central. No solo con fortunas dio aire europeo a la arquitectura guatemalteca, sino que en su deseo de volver cosmopolita a su nación, se asoció a Clark, ya una celebridad, para patrocinar juntos un duelo de los superestrellas extranjeros del box, Dempsey y McAuliffe. Pero Clark debió sospechar que el político, por alguna razón, era mala compañía y sin perder tiempo se encaminó hacia la frontera sur. Según la enciclopedia de Oxford, esto pasó. Empacó sus maletas, puso una correa a su mascota y se dirigió a México. ¿Su mascota? Sí, un oso negro. Clark llegó al DF para instalar una escuela atlética en compañía de su gran mamífero, que seguro viajó por tierra 3,000 kilómetros desde su natal Filadelfia, donde existen en abundancia, pues en Centroamérica osos no hay. Huir de Guatemala y su mandatario fue gran idea. Mientras el boxeador refundaba su vida en una vivienda junto al Zócalo, el presidente esto sufría. José Reina Barrios gastaba dinero que no tenía y pronto recurriría al incumplimiento de pagos, venta de bonos basura y robo a los ricos. Guatemala quedó sin dinero. Meses más tarde avisó a su esposa embarazada que daría un paseo. Omitió la parte de visitar a su amante. Regresando a casa, un joven que simuló ser un entusiasta partidario, al acercarse a saludarlo, le disparó en el rostro. Relata el documento de Oxford. Apenas llegado a México, Billy se autoproclamó campeón de Centro y Sudamérica. Usó esa falsa corona para dar lustre a su escuela, el Club Atlético Nacional Mexicano, que fundó con James Carroll, empresario estadounidense que le dio la bienvenida en este país. Conformado por gimnasio, guardarropa y baño, el club estaba a 100 metros de Palacio Nacional, despacho de don Porfirio, enemigo del boxeo. Es decir, de algún modo el club desafiaba al poder. Billy, deseoso de atraer alumnos, pensó que un anzuelo sería organizar ahí breves peleas de boxeo. Había que disfrazarlas de una actividad propia y sana, y entonces en la publicidad en periódicos o anuncios callejeros las llamó elegantemente exhibiciones científicas de pugilato, aunque la sangre escurriera por bocas y narices. A la prensa, los combates le causaban escozor. Por eso, los ponía incluso debajo de las corridas de toros. En el box forzosamente hay una víctima, cuando menos, ya que no dos. Y esa víctima es un hombre, un semejante a quien se verá herido y tal vez muerto como si se tratara de una fiera. Reclamó el diario El Tiempo. Por ello, era clave disimular,
incluir discretamente al box en programas más amplios para evitar escándalos. Cada función se integraba con otras actividades. En mayo de 1895, un evento incluyó esgrima, gimnasia, lucha y, tras el aperitivo, el banquete. Una pelea de box entre Méndez y Carroll, lo que en realidad el público había ido a ver. Si el boxeo ganaba terreno en salones, ¿por qué no una pelea en grande al aire libre? A Clark y su aliado Carroll les gustaba el box, pero quizá aún más el dinero. Pensaron que el propio Billy combatiera contra su tocayo Billy Smith, púgil nómada gringo que huía de los funcionarios de país en país para batirse ante cualquier valiente. El duelo tendría un atractivo extra. Smith era blanco y Clark negro. Una lucha racial. No era trivial. Estados Unidos prohibía a los negros enfrentar blancos, quizá para cuidarlos del poder de atletas con origen africano. O sea, que Clark peleara con un blanco era grandioso. Los socios pidieron permiso al gobierno del DF para realizar dentro de una plaza taurina la función boxística. La contestación fue no. Luego pidieron al de Nuevo León y le respondieron que tampoco. Enseguida se lo propusieron al gobierno de Hidalgo y la contestación fue sí. El general Rafael Cravioto, el gobernador, especie de Porfirio del estado minero al que llevaba gobernando 11 años, accedió a usar como ring a la plaza de toros pachuqueña. ¿Por qué? Quizá porque ya estaba bastante curtido. Fue héroe de la batalla del 5 de mayo de 1862 y había combatido en la invasión norteamericana, la intervención francesa y la guerra de reforma. Si de milagro no lo había matado un plomazo, ¿qué más daba avalar unos trancazos? Dio su firma para que los Billy se batieran con guantes, como exigía la norma internacional, ante cientos de personas para definir al campeón de México. Cierto que el país cedía al canto de sirenas de la teoría filosófica del positivismo, que planteaba civilizar a la sociedad, y que el amor propio por lo europeo multiplicaba salas de té y paticería. Pero la mayoría, mal que pesara a políticos y periodistas de nariz respingada, prefería las navajas sangrantes de las peleas de gallos o los caballos de la corrida dominical chorreando vísceras tras la embestida de un toro. El box era pariente de esas diversiones sádicas y además se apostaba. Una debilidad mexicana. Ahora tocaba calentar el ambiente. Clark, falso campeón de Centro y Sudamérica, enfrentaría a su tocayo Billy Smith, del que se dijo era campeón medio de Texas. Los diarios anunciaron la primera pelea pública de México, en las calles se repartieron volantes y en muros de edificios se pegaron carteles. El gran Billy Clark y Billy Smith contenderán por el primer campeonato mexicano. Clark se encargó de lo deportivo y de la logística Carroll, que programó el 24 de noviembre de 1895 para la pelea. Con anticipación, Carroll reservó 6 vagones del ferrocarril Hidalgo que saldría de Buenavista, con uno exclusivo para un buffet. La expectativa se inflamó semanas hasta que llegó el gran día. Con el reloj marcando las 10 a.m. de ese día de otoño de hace 127 años, abordaron el tren 500 pasajeros. 400 de ellos americanos nostálgicos de una escena de su tierra, aunque fueran 2 tipos partiéndose la cabeza. Los 100 restantes eran mexicanos cautivados por el sport. Y ahí arriba, también, iban los reporteros de El Nacional, El Partido Liberal, El Noticioso y El Universal, que como nunca antes en México perseguían ganar una nota deportiva. Aunque usualmente publicaban comentarios ofensivos contra el box, tipo «Ese espectáculo repugna». Aquella vez narraron todo, hasta lo que pasó dentro del ferrocarril hacia Pachuca.
iban consumiéndose sin cesar vasos de cerveza servidos por mozos que para tal efecto fueron llevados. En 2 horas y media de trayecto, el alcohol fluyó ligero, lubricando las gargantas gritonas de los aficionados. Asomados por las ventanas y frente a la curiosa mirada de los pobladores, los gringos se regocijaban de que México aprobara su deporte. Ya en Pachuca, los costos de los boletos variaron. La gente chic, los americanos, ingleses y capitalinos de cartera hinchada, pagaron 3 pesos. Los hidalguenses, indios de sombrero, traje blanco de manta y cuchillo entre cadera y faja, 50 centavos. Sin que nadie asegurara a esos morenos flacos de bigote ralo que podrían colocar sus nalgas en un hueco de la tribuna. Lo que sí podían era pegar a un costal instalado junto al ring para que el pueblo practicara punching bag. La plaza de toros era un redondel rústico con pocas gradas, sillas de tule, bancas desvencijadas. El ring eran 4 estacas unidas por reatas y a un lado la romana para pesar a los contendientes. Los bilis corrían el riesgo de insolarse. Por ello, hubo que aguardar a que bajara el sol que estallaba sobre el estiércol que se arrojó al ruedo para amortiguar las caídas. La espera se extendió con una breve pelea de exhibición, un combate entre niños y una clase de James Carroll sobre los secretos del boxeo. El sol apabullaba, el gentío se exasperaba, los gritos mareaban, el alcohol atontaba. Y en esa ansiedad efervescente, al fin ellos aparecieron. En una esquina, Smith. El rubio tejano de cara cuadrada como vaquero llevaba calzón rojo, zapatos negros y calcetines plateados. En su hombro, tatuada, una bailarina. Billy Clark, mulato hercúleo de torso desnudo, era casi un arlequín. Cinta en la cabeza, mallas rosadas, zapatillas negras, amarillas y rojas, y para que la afición lo apoyara, su cinturón era verde, blanco y rojo. La gente analizaba a los combatientes y apostaba. El monarca de Centroamérica daba mejor impresión. Es un negro alto, bien musculado y de unos 25 años. Al presentarse hubo un murmullo en el público. Todos admiraban su apostura en el centro del ring, que asemejaba una estatua de bronce antiguo. Estaba ridículamente vestido. Su contrario, Smith, es de unos 29 años, alto, rubio, delgado, de carnes lacias, sin el vigor muscular de su adversario. Contó el Universal. La belleza del negro deslumbraba. Le salía lo blanco de los ojos a 1000 leguas y asomaba su blanquísima hilera de dientes como ráfagas en noches tempestuosas. Al otro, Smith, se le acercaban sus admiradores y le contemplaban cual providencia. Rumiaba chicle para depositar la bilis. Su cabeza, chica, contrastaba con su cuello robusto, de buey suizo. Sus ojitos amarilluzcos miraban sin cesar al rival. Smith llegó con su hijito, que se colocó en la primera fila. El negro era formidable, narices abiertas como tigre que olfatea a su presa, ojos inyectados en odio reconcentrado, brazos contraídos con gran desarrollo de bíceps, inspiraba pavor. El blanco era calma absoluta. Billy Smith, 68 kilos. Billy Clark, 72. Informó a los asistentes James Carroll, maestro de ceremonias y socio de Billy. Trinidad Vázquez, el referee, marcó el arranque a las 4 p.m. y el general Agramante tomó el tiempo. Se dieron las manos y a la voz de Times alzaron la guardia para el round 1. De inmediato, Clark asestó un brutal puñetazo en la cara a Smith, a quien le brotó un rosetón de sangre. El blanco contraatacó con una sucesión de golpes. Conquistó numerosos aplausos y otros 3 rectos en pleno tórax resonaron con lúgubre estruendo. Clark insistió.
envió un puñetazo tan letal a Smith que hubiera desintegrado su cabeza si con ligereza no se inclinaba. Y sucedió lo insólito. Carroll, maestro de ceremonias y socio de Clark, empezó a instruir a Smith, contrincante de su amigo. Le pidió alzar la guardia, no dejarse cansar por la estrategia del rival y evitar el lado del ring donde caía el sol. ¿Lo estaba traicionando? ¿Quizá por un secreto arreglo económico? Jadeantes y sudorosos, ocuparon sus asientos. Les dieron aire con grandes lienzos, bebieron iced tea con limón y frotaron sus miembros con alcohol. En el segundo asalto, Smith, furioso como una tempestad, clavó un gancho a Clark que emitió un gemido. Clark contestó con 2 puñetazos que hicieron trastabillar a un Smith que se repuso. Sus golpes fueron tan violentos y formidables que se escuchaba el ruido sobre el tórax como el redoble de un tambor. En el tercer asalto, Smith, con la confianza recobrada, sonreía burlón al negro. Este parecía presa de profundo rencor. Contraía sus facciones en terrible expresión de su mirada. Intercambiaron castigos en metralla ante un público enloquecido. Smith dio un tremendo golpe a Clark en el cerebelo y 4 golpes más, terribles. En lo más reñido del combate, el maestro de ceremonias se interpuso entre ambos y recriminó a Clark, que indignado le ordenó apartarse. Agotados, arrancaron el polémico 4º episodio. Fuera del ring, el alegre hijo de Smith repetía como púgil los meneos de su padre. Clark, tratando de huir de un estrépito de golpes, huyó dando la espalda a su rival. Smith le dio un puñetazo en la nuca. El golpe lo hizo dar contra los cables, cayendo en tierra en una hermosa postura de gladiador moribundo. ¿Hubo foul? Alguien lo creyó, pero fue un accidente involuntario. Bamboleándose como herido de muerte, Clark se levantó, loco, sin conciencia, con mirada de res. Y entonces Smith aprovechó y lo acribilló sin freno, en pecho, cara, torso. Se dio la voz del 5º asalto. Clark, groggy, resistió solo segundos. Bufaba jalando oxígeno y, atrapado en las cuerdas, sintió el crack de su quijada en un fulminante recto. Con mirada de idiota en un punto del espacio, articuló: «Me muero», y cayó pesadamente sobre la arena. En el piso, convulsionó, y allí quedó tirado. Fue el final. Carroll declaró a Smith primer champion mexicano. A su lado, su hijo feliz gritaba eufórico. Había que ver su regocijo. La multitud frenética aplaudía a Smith. Le gritaba porras anglosajonas tipo «¡Hip, hip, hurra!» y lo alzaba en hombros. Además de dinero, Smith recibió un regalo de un campesino. Un coqueto y rosado cerdito adornado con listones púrpuras. Enternecido, el boxeador agarró al animal que gruñía y con su equipo se fue a un bar a celebrar. Clark, aniquilado, fue llevado a la enfermería. Cualquiera puede imaginar el momento de su desgracia. Un americano fuera de su país, derrotado, traicionado por su socio, solo, llevado en camilla con múltiples heridas en el cuerpo a una covacha equipada si acaso con un botiquín. ¿Cuán equivocados estamos? Sus ojos heridos alcanzaron a divisar una hermosa enfermera, Manuela Barrón, joven de Teoloyucan asentada en Pachuca, que con sus manos sabias curó un divino cuerpo herido como un Cristo. Y esa mujer se volvió mucho más. Ya lo contaremos. De Smith, lo último que se supo fue que, entre cervezas y pulque en un bar elevado de Pachuca, descuidó al puerquito. El animal se acercó demasiado al balcón, cayó varios metros, se estampó en el suelo y de inmediato viajó,
al cielo de los cerdos. Repleto de fanáticos, el tren de regreso a la Ciudad de México fue una fiesta de whisky y cerveza de 3 horas hasta la estación Peralvillo. Ahí viajaba el ganador, víctima de una curiosa euforia. Venía Smith sin que lo dejaran un momento sus admiradores, en cuyas piernas lo traían montado, turnándose aquella dicha que juzgaban incomparable. Parecía una niña que mimaban sus allegados. Escribió un reportero que lo entrevistó en el vagón. El gozo del triunfo ha quitado a usted hasta la fatiga. Eso no, estoy cansado. ¿Volverá a combatir en México? Hay muchos escrúpulos aquí. Sin embargo, necesito guardar mi posición. ¿Cuál posición? La de primer campeón de México que me declararon en la plaza. ¿Volverá usted a batirse con Clark? Se puede formalizar un nuevo combate, pero quién sabe si haya licencia. No la hubo. La Secretaría de Gobernación dirigió un comunicado al general Cravioto, gobernador de Hidalgo, para reprobarlo por su licencia para la pelea. En lo sucesivo, no dé licencias para espectáculos de esa naturaleza, ordenó el documento secundado por el presidente Díaz, que declaró: el boxeo es un ataque a la civilización. Aún convaleciente, Clark volvió a la capital del país dispuesto a que la pelea siguiera, al menos en el papel periódico. Publicó desplegados con títulos como el de The Mexican Herald. Billy Clark wants to fight again. Exigiendo revancha porque había sido víctima de un fraude y tácticas sucias. Adujo que Carroll, el maestro de ceremonias, daba consejos a Smith al oído, sufrió un puñetazo en la nuca no penalizado y la tensión en su esquina fue mala. La indiferencia hinchó su furia. De la deportiva, Clark pasó a la nota roja. A 4 días de la pelea, los Billys coincidieron en un gimnasio. Así lo narró el Universal. Se encontraron ambos campeones. Clark no ocultó sus sospechas y acusó a Smith en su cara. Sacaron las pistolas en público. Alguien les indicó que se encerrasen en una pieza y se vapulearan, pero el negro no admitió, manifestando que él luchaba por ganar dinero y no otra cosa. Tuvieron que ser separados. Pero había una realidad. La opinión pública era tan antiboxística que jamás la revancha exigida por Clark habría sido aceptada. Los diarios atacaban sin pausa a Estados Unidos y su deporte. Los yanquis, como los bárbaros que poblaron la orilla del Mar del Norte, se embriagan, atiborran de carne, son feroces y sombríos. En el origen de la riña de primitivos aparecía su majestad el dólar. Increíble que un país civilizado permita un espectáculo repugnante. El boxeo produce repugnancia hacia una raza feroz y sombría, sin el sublime sentido de lo bello. La plaza de Pachuca sirvió de circo a 2 gladiadores bárbaros. Y de pronto, acechado por el odio, el amor. La Voz de México dio la primicia que tituló así: Matrimonio de un pugilista negro. Sí, era clave destacar que incluso los negros aman y son amados. El 1 de febrero, el pugilista negro Billy Clark se unirá en matrimonio eclesiástico con la señorita Manuela Barrón. Se enamoró de Clark al prestarle sus servicios cuando el pugilista estaba adolorido después de la contienda. Aquella enfermera providencial que había conocido 2 meses atrás ya era su esposa y le pedía volverse al catolicismo, pues él era protestante. A él y ella, famosos nacientes, los medios los buscaron. Clark declaró su molestia por cambiar de religión, pero accedió porque la familia de su novia lo exigía. Y ella también fue entrevistada. ¿Cómo pudo enamorarse de un negro? Respuesta letal. Su forma corpulenta y sensual me atrajo. Prohibido el boxeo, un Billy ya casado hizo lo imposible para seguir en activo.
Ganaba mucho dinero y era un personaje que la sociedad quería a la vez que repelía. Despertaba pasiones y la industria del tabaco lo tenía claro. En las portadas de los diarios, en anuncios callejeros, se leía: Billy Clark, que demuestra no tener rival para las luchas de esta vida, es hombre que le entiende, pues para mantenerse fuerte y robusto, no fuma más que los supremos cigarros La Flor de Cuba. Hasta patrocinadores tuvo, de cigarros buenos para la salud. En los 5 años siguientes mantuvo su escuela de boxeo, gimnasia y esgrima en los altos de Calle de la Palma 13. El edificio aún existe. Luchó contra gladiadores grecorromanos como el francés Blanchet o el italiano Rómulos, al que venció bajo un terrible aguacero en la Plaza de Toros de Bucareli. E incluso se enfrentó a toros de Lidia, no con capote sino cuerpo a cuerpo, como al que intentaría doblegar en el Coso de Toluca en 1897. En cuanto vio al animal portentoso, huyó. Fue despedido por la multitud entre abucheos por su cobardía, arrestado, multado con 500 pesos por incumplir el contrato y encarcelado en un tétrico calabozo mexiquense conocido como La Bartolina. Pero en realidad fue la cárcel de Belén, atiborrada de periodistas críticos con don Porfirio, su segundo hogar. En octubre de 1896 estuvo preso varias semanas por protagonizar una pelea clandestina de 9 rounds contra Ben Chapman. En noviembre del mismo año fue encarcelado por batirse a puñetazos en la calle. En mayo de 1897 fue preso por perder una demanda económica interpuesta por Graciano Lara. Ese mismo año molió a golpes a un empeñero del Puente del Santísimo, en lo que es hoy Dolores y Artículo 123. Y también ese año fue detenido por intentar viajar en tren a Puebla sin pagar su boleto. Además, fue desalojado de su casa por vivir con un oso. En mayo de 1896 también cayó preso. Su esposa, habituada a visitar la cárcel, pagar la fianza y liberar a su amor, dio su versión a los medios. Al pasar Clark en bicicleta por la calle San Francisco, vio que un señor se reía de él. Le preguntó: «Señor, ¿de qué se ríe?». El empresario Fadrique López y sus amigos denunciaron a la policía que Clark los insultó y amenazó. Pasó la noche en la comisaría y después fue llevado a la cárcel. Manuela no le perdía el paso. El periodista escribió que era insólito el siguiente hecho. Una mujer tan respetable, evidentemente ama a su esposo. ¿Y por qué se habían reído de él? Seguramente por su color, exótico para México. El racismo no le daba tregua al púgil, al que compararon con un mono. Esto se publicó de él. Clark es como uno de esos inquietos titís que en las calles de París exhiben los bohemios encima de un organito de Berberie. Con la tinta que se ha empleado para escribir sobre estadísticas de la criminalidad en México, habría para que Billy Clark y media docena de sus congéneres se dieran algunos baños en el improbable caso de que se destiñeran. Y un diario llamado Cómico, en una nota titulada Receta para robarse a una joven en 1898, recomendaba: contratáis a Billy Clark para que os ayude y le ofrecéis una buena gratificación. De este modo, al secuestrarla, ningún valiente se animaría a enfrentar a ese negro. Él era el negro. El negro, el negro, el negro. Clark debió hartarse. ¿Su fastidio tendría consecuencias? En 1899 se propagó en la sociedad el rumor de que se había suicidado. Después de días y días de chismes y chismes, el diario El Tiempo lo desmintió. Actualmente se pasea sano por las calles de la ciudad. Pero no lo hizo mucho más. En noviembre de 1899 se supo que en su ruta hacia la frontera norte, acaso para volver a su país, Billy había sido visto en Perote, Veracruz, con su nueva esposa, Guadalupe L. de Clark. En 1900,
a unos días de enfrentarse al campeón de Chicago, Frank Child, envió desde esa helada ciudad estadounidense una carta al periódico capitalino The Mexican Herald, pidiendo algo a nuestro país: que lo recordaran para siempre como The Mexican Nigga, el negro mexicano. Nunca más se volvió a saber de él. Noticias Viejas es un podcast escrito y narrado por Aníbal Santiago, con grabación, edición y postproducción de Ismael Méndez. Noticias Viejas, el podcast de las noticias olvidadas y asombrosas.